Bueno, buenas noches a todas y a todos. En primera instancia quisiera agradecer a los chicos de la Mazota por invitarme a esta actividad, por hacer hace 8 años consecutivamente estas jornadas, por invitarnos a todos a pensar, sobre todo en estos tiempos, que se vuelve tan necesario. Después por pensar que puedo tener algo para decir, también se los agradezco. Debo confesar que me costó bastante hacer un recorte, cómo conceptualizar, digamos, cómo empezar a hablar de la historia, a qué aludir con esto, si hacer una historia de las psicologías, si hablar de una historia del psicoanálisis. Y finalmente llegué a algunas ideas que son las que les quiero transmitir a partir de un recuerdo. Lo voy a leer porque prefiero, digamos, que no dispersarme tanto, así que bueno, lo comparto. Mientras pensaba qué decir hoy, me asaltó un recuerdo de mi adolescencia. Estudiaba en la secundaria y en una oportunidad me acerqué a mi madre, quien era egresada de la carrera de Historia y docente, y le dije si podía explicarme algo de historia que me habían dado en la escuela y no entendía. No podría hoy precisar cuál era el contenido. Ella, muy dispuesta, me dijo que sí. Le comento la consigna y me pregunta: ¿y los mapas? Yo quedé un tanto desconcertada. Vio mi rostro y agregó: la historia se estudia con mapas. No voy a explayarme más en el recuerdo, sobre todo porque un auditorio sí, no haría falta. Pero me pareció interesante indagar ahí un poco, y se condensaban en esa escena algunos términos ineludibles a la hora de hacer historia. En principio ya estoy adelantando que la historia se hace, que se construye, que es dinámica, que tiene movimiento, pero retomo la idea de aquellos conceptos que rápidamente se articularon o se condensaron en este recuerdo. Hacer historia, transmitir, establecer filiaciones. ¿Por qué la insistencia de los mapas? Los mapas significan un soporte, aluden al territorio, aquel lugar en el que habitamos, que elegimos en algunos casos o que nos toca. Cuando vamos a un lugar que no conocemos, buscamos un mapa que nos permita ubicarnos. Los mapas tienen trazos, marcas, delinean los espacios y figuran lugares. Nos permiten representarnos movimientos, desplazamientos, luchas intestinas, conflictos. Nos permiten leer los imperios, los poderes, y comprender por qué un lugar se vuelve estratégico frente a otros, la geopolítica. Establecer un mapa es delinear un contorno, nos sitúa en un lugar a la vez que nos muestra que no estamos en otro. ¿Y para qué hacer historia? Hacemos historia para comprender, lo que no nos deja a salvo de cierta incomprensión. ¿Comprender qué? Las filiaciones que nos constituyen, reconocernos en aquellas marcas del otro que nos habitan y hacen de nuestra historia un lugar singular e irrepetible. La transmisión de una cultura, una creencia, una filiación, una historia, durante mucho tiempo pareció funcionar por sí misma, como si fuera un mecanismo automático. Los padres, los abuelos, la familia extendida, el ritmo de la vida semi-rural o provincial, el sedentarismo, permitían en última instancia que no hubiera necesidad de plantearse la cuestión como lo hacemos hoy. En resumidas cuentas, parecía algo natural. Una generación reproducía las creencias, el modo de vida, el dialecto o la lengua de los que la habían precedido. Basta pensar en muchos de nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes
integrando lentamente adquisiciones de esta cultura. Pero esta visión está, sin embargo, contradicha por los hechos. En un breve artículo, Resistencias al psicoanálisis, Freud recuerda que lo nuevo, al destronar lo antiguo, parece estar poniendo en peligro una valiosa estabilidad. Y acá leo una cita de Freud, textual. Dice: el niño pequeño, en los brazos de su nodriza, que comienza a gritar al ver un rostro extraño, el creyente que inaugura cada nuevo día con una oración y recibe con una bendición las primicias del año, el campesino que rechaza adquirir una guadaña que sus padres no habían utilizado, otras tantas situaciones cuya variedad salta a los ojos y a las cuales parece legítimo asociar diferentes motivaciones. Sin embargo, sería injusto desconocer su común denominador. En estos tres casos se trata de un mismo malestar. El niño lo expresa de manera elemental. El creyente lo apacigua ingeniosamente. El campesino lo asume como una decisión propia. Pero el origen de este malestar es el desgaste psíquico que lo nuevo exige siempre a la vida psíquica y la incertidumbre llevada al extremo de la expectativa ansiosa que lo acompaña. Hasta acá la cita. Se vuelve necesario recordar esta evidencia. Todos estamos inscriptos, uno por uno, en una genealogía de sujetos y no ignoramos que somos mortales. Eso mismo que diferencia lo humano del animal, un saber sobre la muerte y la genealogía, que dicta la necesidad de que un mínimo de continuidad quede asegurada. Somos todos portadores de un nombre, de una historia singular, biográfica, ubicada en la historia de un país, de una región, de una civilización. Como dirá Jacques Zoom en Los contrabandistas de la memoria, somos sus pasadores. Que seamos rebeldes o escépticos frente a lo que nos ha sido legado y en lo que estamos inscriptos, que adhiramos o no a esos valores, no excluye que nuestra vida sea más o menos deudora de eso, de ese conjunto que se extiende desde lo que comemos, como el asado o el dulce de leche, a los ideales más elevados, como la educación o la salud pública, entre otros, y que han constituido el patrimonio de quienes nos han precedido. Ahora bien, lo que hemos heredado es constantemente modificado de acuerdo a las vicisitudes de nuestra vida, de nuestros exilios, de nuestros deseos, podríamos agregar de nuestros votos. Que una... No se rían porque no es gracioso. Ahora van a ver por qué. Que una generación haya conocido grandes conmociones históricas, como las dictaduras cívico-militares o no, que otra haya padecido... Perdón, me perdí por hacerme la chistosa. Que otra haya padecido o elegido el éxodo rural o no, no es indiferente. ¿Esto quiere decir que estamos condenados a reproducir? ¿Que la transmisión recibida y ofrecida como herencia supone el eterno retorno? Probablemente no. Esa tendencia a fabricar loros o clones no es intrínseca a la transmisión. Lo que resulta apasionante en la aventura propia de la transmisión es precisamente que somos diferentes de quienes nos precedieron y que nuestros descendientes es probable que sigan un camino sensiblemente diferente al nuestro. Y sin embargo, es allí, en esta serie de diferencias, en donde inscribimos aquello que transmitiremos. Encuentro algo del orden de lo paradojal en la transmisión. Una transmisión lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarnos. Posibilidad dada en tanto el don del otro ha operado, y esto habilitará que cada uno tenga la chance de una interpretación singular y se anudará a la responsabilidad subjetiva. Por eso ascribo a la idea de entender la transmisión como aquello que da cuenta del pasado y del presente, pero también puede avisorarnos algo del futuro.
¿Acaso cuando un niño plantea la cuestión de sus orígenes, no es también para intentar saber en qué deseo está inscripto? ¿No intenta, como lo señalaba Ferenczi, arrancar una verdad a sus padres a través de la serie de los por qué que le formula con insistencia, con el fin de hacerles decir el secreto de su nacimiento, de obligarlos a precisar cómo se hace un niño? Frente a estas preguntas solo podrá obtener respuestas parciales, pero aún es necesario que sus padres estén dispuestos a proporcionárselos. Más allá de la realidad psíquica del inconsciente, o en esa misma realidad atravesándola, hay relaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, en las que se puede oír algo del inconsciente, a condición de poner el oído y vencer la sordera que nos puede proveer el confort de una profesión devenida posible, aunque trata con lo imposible. En el artículo homenaje que Freud le realiza a Charcot por el aniversario de su muerte, Freud nos muestra, a través de reflexionar sobre su maestro, las condiciones que le permitieron avanzar en un campo de conocimiento nuevo, enigmático, tomar posición, mediante un trabajo sobre sí mismo, rechazando los mandatos ideológicos de la época que impiden pensar. Quizá pueda esto resultarles muy actual. Charcot, dice Freud, era muy visual, con capacidad artística, era capaz de mirar el mal, de soportar verlo, de no sucumbir al ciego temor. Recorría en la Salpêtrière esa selva de parálisis, de espasmos y convulsiones que no habían sido bautizados ni eran entendidos. Habría que volver allí y quedarse. Esto es como una textual. Quería, digamos, como acompañar el texto. Bueno. Charcot consagra su interés casi exclusivo a la histeria, la más enigmática de las enfermedades, que estaba en total descrédito y no se quería creer de ningún modo en las histéricas. A través de Charcot, Freud toma posición, venciendo sus propios miedos. Con este acto de toma de posición, derrumba varias barreras. Piensa la locura como algo que puede alcanzarlo, como fenómeno y como sufrimiento humano. Podrá mirar y escuchar a ese otro como semejante, como una voz extraña, pero que no le es ajena. El otro es también el otro de sí mismo y de cada uno. Descubrimiento del inconsciente. Esta posición que supone el rechazo de la herencia del saber médico para dar lugar a lo desconocido es la que le permitirá trabajar sus propios sueños y abordar todos los fenómenos humanos, desde los más cercanos como la vida cotidiana, el chiste y el lapsus, hasta los más amplios fenómenos de la cultura. Su toma de posición en un campo desconocido fue condición de su actitud investigativa. En aquellos momentos, escuchando y creyendo en las histéricas, construye la teoría traumática de la neurosis, la sexualidad como trauma en la raíz de los síntomas. Podríamos animarnos a traspolar estas palabras de Freud al campo de lo político. Habría que tomar posición, como lo hizo Freud, por fuera del saber establecido y enfrentando los riesgos que eso implica. Las transformaciones sociopolíticas y económicas actuales amenazan su confort, o quizá no el del psicoanálisis, pero sí el de los psicoanalistas. Nuestro país ha vivido un gran trauma histórico con la dictadura cívico-militar del 76, que parecían hoy estar superadas, pero que sin duda han dejado marcas, aún no simbolizadas. Hay que seguir insistiendo con el trabajo de memoria. La historia no sucede fuera de nosotros, nos atraviesa, nos marca. Historia singular y colectiva en su imbricación. Reconocer en sí los rastros y las marcas de la historia traumática es recuperar un texto grabado, memoria inconsciente, sin palabras, que graba nuestra subjetividad y amenaza la vida psíquica. Ya no tenemos dictadura, pero soportamos los dictados del discurso del poder político y económico. El malestar en esta cultura no debe ser reducido, psicopatologizado, cercano a la desubjetivación. Los efectos de fascinación capturan al sujeto y lo uniformizan. Puede ilusionarse con pertenecer al nuevo todo, la aldea global.
forma intimista, novedosa, de pronunciar el discurso de la unidad. Todos podremos. Es posible hacerlo juntos. Habría que pensar las vías para poder recuperar una cuota de poder instituyente, alguna capacidad de esperar y tal vez producir alguna transformación, por lo menos a nivel subjetivo. Presentar una distancia con las ofertas de identificación masivas que se le ofrecen, porque permitiría un espacio vacío para un ejercicio de deseo. Se trata de pensar el grado de libertad o de servidumbre y sus condiciones políticas. Desde el discurso común se transmite un discurso de poder que promete la unidad, sobre la base de la desmentida, invitando a la pasividad y al borramiento de la función subjetiva. Busca la construcción de un colectivo complaciente y cómplice políticamente. Y a su vez el poder exige sacrificios. Tenemos todos que poner un poco y así estaremos bien. Tenemos que hacerlo juntos. En esa enunciación inclusiva, que no lo es tal, y la adhesión a la indiferencia dejan al ciudadano ciego, sordos, sin palabras propias, ecolálico. Se borra como sujeto y paradójicamente con su creencia contribuye a crear la omnipotencia del poder. Si no se le puede poner un límite manteniendo una distancia a pesar de la angustia, no podremos como sujetos, ciudadanos, seguir pensando la historia en la que debemos tomar posición y estar al alcance de la vista, por lo menos de alguno, que las consecuencias son preocupantes. Nuestra historia reciente nos muestra que hubo en nuestro país un gobierno en el ejercicio del poder que decretó olvidar, borrar, desaparecer las desapariciones. O sea, que impuso una operación de despojo de las filiaciones y de la historia, singular y colectiva. Pero en el lugar de lo mortífero, en esa inmovilidad, las madres de Plaza de Mayo empezaron a circular. Abren un espacio. La función de las madres es simbolizante. Convoca a recuperar la memoria. Con su intervención discordante, interrumpen el mandato del silencio y el olvido. Y hacen oír una voz que habita la ciudad. Esta irrupción logra decir lo indecible para quien quiera oír. Discurso loco, que dice la verdad, desafiando irónicamente la lógica del sentido común y lo hace estallar. Locas porque dicen la verdad, pero no son locas porque no hablan solas. Se hacen oír incluso fuera de las fronteras, por encima del mutismo y la sordera, con su acción y su discurso. Denuncian al mismo tiempo la tragedia. Si no se puede recuperar la memoria en la palabra, sabemos del riesgo que retorne en lo real aquello que no pudo ser simbolizado. La intervención de las madres en la plaza pública, justamente con la acción de otros organismos que dieron asistencia a las víctimas, la acción de las abuelas luchando por recuperar a los niños secuestrados y privados de su genealogía, los juicios, todo eso constituyó un capital simbólico de gran alcance. Hoy no estamos en dictadura, pero asistimos a las políticas neoliberales más descarnadas, que impactan gravemente en cada uno de nosotros, destruyen los lazos sociales y aplastan la subjetividad. Pérdida de trabajo, reducciones y ajustes brutales en educación y salud, en jubilaciones, pensiones, créditos impagables, servicios que se constituyen en un bien de lujo, alimentos inaccesibles en sus precios, transportes que se encarecen. Todo un mapa y una cartografía que instaura y promueve miseria y exclusión. Una temporalidad sin futuro y una marcada desafiliación en formas estables de sociabilidad. Los hechos históricos nos interrogan y nos invitan a no adormecernos, a no anestesiarnos, a no aislarnos, a juntarnos, como hoy, a juntarnos a pensar, porque pensar es no validar ninguna política del olvido, ni de la repetición. Tal vez se trate de sostener posiciones que favorezcan el establecimiento de lazos, que den al otro estatuto de sujeto, sostener como actores del ámbito de la educación pública
de la salud pública, interpelaciones que sean subjetivantes, es decir, que le supongan al otro la posibilidad de decidir, dar lugar a las potencias transformadoras. Hasta acá. Buenas noches, un gusto estar acá, acompañada de todos ustedes. Compañeros de mesa, no la conocía Carla, pero sin duda es un gustazo y un honor compartir la mesa con el maestro Emiliano. Me pegó mucho digo, yo empezaba por otro lado, pero me pegó mucho el relato de Rafael Barret, y mientras absorbía el impacto descubrí que algo tenía que ver con lo que yo quería exponer ahora. Al final de mi exposición, de mi relato, nos vamos a reencontrar con el tema de las filiaciones, pero el poema de Rafael Barret, el escrito, perdón. Hola. Miren lo que son las filiaciones, ¿no? Y los encuentros sorprendentes. En los años 70, Mario Benedetti escribió un poema que se llama Muerte. Un poema que se llama Muerte de Soledad Barret. Soledad Barret fue una nieta del viejo Rafael, asesinada por la policía de Stroessner en el Paraguay. Y recuerdo un par de versos de Benedetti que decía: dicen que te resististe, y debe ser cierto, porque lo cierto es que te resistías, dice de Soledad. Y después dice algo así como: pudiste ser actriz, modelo, Miss Paraguay, cualquier cosa, pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba suavemente en la sangre. Eso dice Benedetti de Soledad Barret. Y nada, me pegó ahí, quería comentarlo. Creo que digo, nos reencontraremos al final con el tema de las filiaciones, y creo que no es un recuerdo muy desencaminado de lo que quiero contar hoy. El lugar de la historia en la formación, y yo pensaba en la formación de quién o de quiénes. Este es un lugar fuertemente atravesado por el psicoanálisis, pero me parece que es imposible pensar la historia en la formación si no incluimos en los dispositivos que nos permitan entender algo en relación al lugar de la historia en la formación, si no incluimos en esto a todos los dispositivos que hacen al campo psi o al campo de la salud mental, en lo cual el psicoanálisis, por cierto, tiene un lugar, pero no es un lugar independiente, no es un lugar que pueda ser pensado en sí mismo. En este sentido, entiendo que traté de pensar en relación a estas cosas, ubicando la idea de la historia en la formación de lo que podríamos llamar genéricamente agentes del campo psi, es decir, aquellos que intervienen, que intervenimos en el campo de la salud mental, ¿sí? La historia en la formación ya nos está diciendo que la historia está presente en la formación, está presente, y a mí me pegó, digamos, organizarlo de dos maneras. Por un lado, y me quiero parar ahí, y quiero
quiero sostenerme fuertemente ahí, invitarlos a pensar ahí, porque hablar de la historia en este momento no es cualquier cosa, digamos. Entonces digo, de algún modo está presente en esta encrucijada histórica en la que estamos, y yo entiendo que esta es una encrucijada histórica en la que se resignifica el pasado y se rediseña el porvenir. No es cualquier momento el que estamos atravesando, no es un momento más, es un momento, yo entiendo, clave en la historia de todos nosotros, clave en la historia de nuestro país, y creo que efectivamente, de acuerdo a cómo se decida la contradicción que estamos atravesando, la historia para atrás será resignificada y el futuro será rediseñado. Estamos viviendo en un momento que podríamos caracterizarlo de una posible mutación de lo que hemos sido como pueblo, de lo que hemos sido como país y lo que seremos de aquí en más. Y por el otro lado, la historia está presente en la genealogía de los dispositivos de formación de agentes del campo en sí. Voy a decir algunas cosas sobre la genealogía para llegar a la encrucijada. Hay un texto del año 92 de Eduardo Gruner que se llama Lenguaje y Política, o las palabras perdidas de la tribu, en donde Gruner presenta dos personajes sobre los cuales hace girar la mirada sobre la subjetividad del siglo XX, aunque podríamos ir un poco más atrás y también meternos en el XXI, que son dos personajes de la literatura. Uno es Meursault, que es el protagonista del Extranjero de Albert Camus, y el otro es el señor K, del Proceso de Kafka. Meursault es alguien que en un momento dado, caminando por una tarde de calor, tiene un incidente banal con tres personas con las que se cruza y asesina a uno, le pega un tiro. Y por supuesto es llevado a juicio y dice algo tan absurdo como: lo maté porque hacía mucho calor. Y él sabe que esa es una explicación que no cierra para nadie, que no cierra para la ley, que no cierra para la racionalidad de su tiempo, y sabe que va a ser condenado. El señor K, a su vez, el personaje del proceso, es llevado a un proceso sin que nadie le explique de qué es culpable, nunca nadie dice cuáles son las razones, y es simplemente una maquinaria jurídica que lo pone en la cual él ocupa el lugar de una pieza simplemente para que la maquinaria siga funcionando. Dos maneras de pensar la subjetividad del capitalismo, en la medida en que por un lado hay un orden de lo pasional que no entra en el paradigma de la razón sobre el cual se organiza la racionalidad moderna, y por supuesto sobre ese paradigma es que el loco irá a ocupar su lugar de estigmatizado, lugar de excluido, lugar de alguien que debe ser controlado y puesto en caja, puesto que no encaja en el contrato social que supone que todos los ciudadanos entendemos y somos de alguna manera sujetos de la ley. Aquellos que presentan esta paradoja de ser seres humanos, pero que no comprenden la racionalidad de sus actos y no son controlables en el marco de la ley, plantean todo lo que seguramente todos sabemos en relación al surgimiento de la psiquiatría y al surgimiento de estas instituciones que tratan de poner a estas personas en caja. Y por el otro lado, el psicoanálisis tiene todo que ver con el intento de comprender esos movimientos de la pasión que tampoco se dejan atrapar en las razones de la razón, no se dejan atrapar en el orden lógico y fundamentado de la racionalidad capitalista o de la racionalidad moderna, para decirlo en términos más generales. Sobre estas dos grandes preguntas que van a surgir, sobre esas grandes preguntas es donde van a surgir los dispositivos que podemos llamar de agenciamiento,
Por un lado del padecimiento mental, del padecimiento subjetivo, y por el otro lado de la anomalía. Dispositivos que van a intentar básicamente dos cosas: producir conocimiento y generar intervenciones que de alguna manera tengan algún efecto sobre estas dos expresiones de lo que no se deja, digo, nuevamente atrapar por el paradigma de la razón. En este sentido, estos dispositivos tienen una cara que tiene que ver con el control. No voy a desarrollar acá lo que seguramente todos sabemos de aquello de lo cual el manicomio constituye simplemente la expresión más extrema, es decir, tener a alguien aislado y controlado, por un lado para poder ser estudiado y por el otro lado para que no se desmadre porque es potencialmente peligroso para sí o para el prójimo según este paradigma. Y por el otro lado, esta beta, uno diría, más humanista, que intenta penetrar en estos misterios del alma humana, de los cuales, vuelvo a decir, la razón no da cuenta. Este es el origen y el nacimiento de las disciplinas del campo psi. Disciplinas en tanto órdenes de conocimiento que, vuelvo a decir, intentan este doble trabajo: comprender e intervenir. Quien dice disciplina dice profesiones, quien dice disciplina dice campos de trabajo, quien dice disciplina dice especialización. Y en ese marco y a partir de esos dispositivos y de los distintos momentos por los que han atravesado, nos hemos formado en distintos momentos, ustedes, nosotros. Hago un salto en el tiempo y vengo a nuestro país, digamos. Establezco dos o tres momentos del establecimiento del campo psi en la Argentina y notoriamente del psicoanálisis, pero no solo del psicoanálisis. Uno podría decir que la década del 50, la década del 60 podría caracterizarse como una época, como década de los pioneros, de aquellos que empiezan a dar ese campo, de pensadores de la talla de Pillon Rivière, de Marie-Langer, digamos, de los que han sido fundadores del psicoanálisis en la Argentina. Siempre con una impronta, curiosamente o no, de mucho compromiso con la realidad social y política de su tiempo. Esta es una marca muy distintiva, digamos, del campo psi en la Argentina, que hago de esto, más que abuelo de pájaro, un pasaje rapidísimo, digamos. Etapa que yo creo que tiene un tope en el año, podríamos tal vez fecharlo en el año 75, digamos, los albores de la dictadura. Y si uno quiere poner un mojón paradigmático en la experiencia del Policlínico de la Luz, con Mauricio Goldenberg, y esta cosa de llevar el psicoanálisis a los barrios, de comprometerse con la realidad de las poblaciones menos favorecidas, de hacer del hospital público un espacio para la salud mental, experiencia notoria, señera, que se corta ahí, digamos, se corta ante la virulencia de la reacción conservadora que tendrá primero en el gobierno de Isabel Perón y López Rega, y inmediatamente después en la dictadura, su expresión más feroz. Ahí pasa algo, ¿no? Por decirlo muy brutalmente. Pasa que ese camino de compromiso entre los saberes del campo psi, digo, notoriamente el psicoanálisis, y el compromiso social queda en principio claramente obturado. Y ahí hay una reversión de los practicantes, de los trabajadores del campo, hacia la práctica privada, que por supuesto ya existía. Obviamente que el psicoanálisis entra en Argentina como en todos lados, como una
práctica ligada al tratamiento de neuróticos en consultorio privado, notoriamente en la clase media porteña básicamente, pero digo, por supuesto que eso es así. Pero digo, ese momento, esa etapa donde colocar esos saberes al servicio de una causa colectiva había tenido tanta fuerza, la cual seguramente, si tiene ganas y pensaba por ahí, Emiliano podrá decirnos mucho más, y nos lo ha dicho y nos lo ha escrito en textos que seguramente todos conocemos, tiene en ese momento un tope violento, y entonces hay una vuelta ahí al consultorio privado, hay una vuelta a la práctica liberal, digamos, de la profesión, que viene acompañada además con una denostación de lo que son prácticas en espacios colectivos, mucho del lacanismo ha confrontado de una manera desafortunada con las prácticas colectivas, identificando grupalidad con efecto masa, tal vez confundiendo, aunque parezca mentira, singularidad, o palabras como singularidad o sujeto con individuo, parece mentira, pero quien piensa que la singularidad solo puede tener lugar en el tratamiento de un individuo con otro individuo que lo escucha, me parece que está confundiendo los planos. Pero esto no es casual, digamos, esto viene de la mano de las condiciones objetivas materiales en las cuales la práctica podría desplegarse. Sin embargo, la otra meta sigue viva, y sigue viva notoriamente con algunas expresiones que creo que hay que señalar, en aquellos compañeros que fundamentalmente acompañaron a los organismos de derechos humanos en el trabajo con víctimas de la represión. Esa beta de compromiso con lo social y con lo político anidó en ese lugar, digamos, anidó en esos espacios. Curiosamente, salud, derecho, lo comunitario, los derechos humanos, tal vez sean la beta donde se articulan estas ideas y estas prácticas, y es lo que permite, tal vez en un plano secundario, pero permite cierta continuidad de aquellos encuentros virtuosos, digamos, entre los saberes notoriamente del campo del psicoanálisis y el compromiso con lo colectivo. La década de los 90, claramente el reflujo neoconservador coloca el campo sí en un espacio de muchísima competencia. En este sentido, la proliferación de las escuelas en detrimento del campo público ha tenido un doble efecto. Por un lado, preservar ciertos saberes, pero por el otro lado, hacer de las escuelas los espacios de posibilidades de armar ese circuito en donde yo estudio con fulano y entonces al mismo tiempo soy su paciente o paciente de alguien de la misma escuela que será el día de mañana quien me derive pacientes y a su vez me supervise. Esos circuitos creo que han hecho mucho por obturar la posibilidad de un debate abierto, plural y no prejuicioso entre las distintas líneas de pensamiento dentro de nuestro campo. Y creo que mucho del sectarismo ha tenido por base ese soporte material, esa necesidad de sostener un espacio de trabajo, y no solamente eso, sino una cierta identidad profesional, una cierta, digamos, esta cosa, mucho se ha dicho en relación al trabajo gratuito, sobre todo de los psicólogos en las instituciones públicas, y siempre se ha planteado esto, por razón, por otro lado, como una injusticia, en el sentido de que este trabajo no pago. Y sin embargo, ese trabajo no pago sí tenía un pago simbólico, porque el que iba a esas instituciones, o tal vez en algún caso el que sigue teniendo esas instituciones, recibe como pago algo así como un emblema identitario. Si yo puedo ser psicoanalista, aunque no tenga un paciente privado, puedo ser porque voy a la institución pública, tengo un espacio y hago algún ejercicio de lo que entiendo que es aquello para lo que me forma.
Complicada la cosa, digo, porque se da en este sentido muchas veces una suerte de alianza perversa entre un sector público que recoge cierta demanda y un profesional que en realidad a lo que va es a tratar de hacer lo que él quiere hacer y no necesariamente aquello que el cuadro de situación tal vez debería hacerlo pensar. Pero ahora vamos a retomar eso enseguida. Hay un punto de inflexión ahí interesante que es la ley, ¿no? La ley de salud mental en el año 2010 y el lento proceso de su implementación que no termina. La ley dice algunas cosas que seguramente todos conocen, pero yo quiero puntualizar. Por un lado, establece que la causalidad del padecimiento psíquico es una causalidad compleja, y al decir que es una causalidad compleja, dice que el abordaje también ha de ser un abordaje complejo, que no es un abordaje del cual pueda hacerse cargo un solo campo disciplinario, y que los dispositivos para abordar ese padecimiento complejo tienen que ser dispositivos flexibles, no un encuadre predeterminado en el marco de una sola disciplina. No es poca cosa. Y al mismo tiempo coloca la cuestión del derecho en el centro de la cosa, ¿no? La cosa de que el paciente, por loco que esté, es un sujeto de derecho. Y a partir de ahí empecemos la conversación. Y que en todo caso, lo que cae ahí es el paradigma de la sustitución, es el paradigma del tutelaje, y en todo caso, si alguien no puede acceder al ejercicio de esos derechos porque tiene transitoriamente o no algún grado de discapacidad propio de su patología o de las circunstancias que está viviendo, de lo que se trata es de implementar sistemas de apoyo que le permitan el acceso al derecho y no sustituirlo en el ejercicio de ese derecho. No es poca cosa. Ahora bien, me voy a ir apurando. Hay un tema ahí, ¿no? Creo que es el tema que yo decía al comienzo, el tema de la historia hoy, el tema de la encrucijada que estamos viviendo ahora. Estamos en un momento en donde la ley, que no es una palabra banal para los que nos hemos formado en el campo del psicoanálisis, obviamente, la ley no es cualquier cosa la ley. Y estamos viviendo en un momento en el cual la ley es lo que el poder quiere que sea la ley. Es un instrumento más, como un tornillo, como una picana eléctrica, como cualquier cosa que uno quiera usar para lograr colocar a la realidad en el lugar donde yo quiero que esté. Lo que cae con eso es la misma noción de la igualdad ante la ley, y lo que está cayendo es la idea misma de que el Estado es un mediador inclusivo, de que el Estado está ahí con una representación que en principio, más allá de que uno sepa, sobre todo lo que hemos sido atravesados por el marxismo, que la lucha de clases sigue estando ahí, que la ilusión de la igualdad tiene mucho de ilusión, pero no es una ilusión cualquiera, es una ilusión que sirve de referencia y sirve, diría el maestro Ulloa, como tercero de apelación. Bueno, ha dejado de ser eso, chicos, ha dejado de ser eso. El Estado realmente existente hoy es otra cosa. Cae la idea de derecho y es reemplazada por la escenificación de una competencia que decide quién queda incluido y quién será excluido. Así de sencillo. En ese juego de los lugares hay una impresionante exacerbación del uso de la descalificación del otro. Es un grado de obscenidad al cual los que somos más mayorcitos no estábamos acostumbrados. No, personajes como, no sé, Babi Echecopar, eran impensables hace 10 años atrás, impensable. Ese grado de aplastamiento del otro, ese grado de la pública denigración del otro, de la exhibición de la posibilidad de aplastarlo al otro y convertirlo en nada, es una novedad en el escenario político nuestro. No porque el mal no existiera, obviamente, no porque no existiera la masacre, más vale que sí, pero la exhibición de ellos. Yo creo que hasta los militares se ocupaban de que la desaparición forzada tuviera esa cosa ominosa
de que, diría el general Videla, los desaparecidos son desaparecidos, no sabemos nada de ellos, tenía que hacer esa pantomima. Bueno, hoy en día, si bien la pantomima existe, y ese muñeco inarticulado que nos gobierna hace una serie de gestos y de palabras vacías, son de un grado de vacuidad tan grande que creo que del otro lado está el guiño a los trolls y a aquellos que en las redes sociales dicen la otra cara. Y todos saben que esto es así. ¿Por qué digo esto? No lo digo solo como un factor de denuncia, digo porque esto nos interpela en nuestro laburo, esto interpela qué es lo que nosotros seremos capaces de hacer con el padecimiento subjetivo que esto conlleva. Y voy terminando 5 minutos, vale, genial. O está cansado, está cansado. Bien, voy cerrando. Acá quedan dos posibilidades, entiendo yo, para los que trabajamos en el campo en sí. Buscar un lugarcito en el mercado, va quedando poco, pero alguno habrá. Siempre hay posibilidades de encontrar un lugarcito en el mercado del padecimiento subjetivo que nos permite vivir de eso, digo, más, por supuesto. En una situación en donde la idea misma, vuelvo a decir, del derecho y de la ciudadanía ha caído, y el derecho contemporáneo, el derecho macrista, a diferencia de aquel paradigma que decía que el derecho termina donde empieza el derecho de los demás, que era el propio de la noción de la ciudadanía burguesa, hay mejores definiciones, pero digamos, esa era la dominante, si uno quiere. Hoy en día mi derecho es el derecho a tener todo lo que pueda conseguir. Lo que pueda conseguir, y si me lo conseguí es porque tenía derecho a conseguirlo. Y si el otro se cayó y no consiguió nada, ¿y qué va a hacer? Es porque no se lo supo conseguir. Digamos, esta es la idea del famoso emprendedurismo o la ridículamente llamada meritocracia, porque es un razonamiento redundante. El mérito se demuestra habiendo conseguido, si vos conseguiste algo es porque hiciste mérito para conseguirlo, y la prueba de que sos meritorio es que lo conseguiste, digamos, no tiene salida, esto es así, y si no, hijo de hacer, hijo de lo que le tocó, no ha sido capaz de otra cosa. Digo, no es poco decir. Y entonces, recordaba la definición de salud de Florian Ferrara, porque creo que esto vale para nosotros como practicantes en relación a otros y vale para nosotros en relación a nosotros mismos. Florian Ferrara decía que la salud era la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida. La capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida. Me parece que ese es el punto de apoyo en el cual deberíamos poder pararnos. Aquí hay dos posibilidades, digamos, ¿no? Y la resolución, digo, no es una resolución epistémica, es una resolución ético-política, después empiezan los demás. Tenía otra cosa para decir, pero nada, será para otra oportunidad. Quiero terminar con esto. Si la resolución es ético-política, es decir, decidir dónde quiere uno estar parado y hacia dónde quiere uno caminar, y esto, ahí volvemos al tema de la formación y al tema de la afiliación. A partir de ahí es que uno ahí buscará sus maestros, buscará sus precursores y buscará su caja de herramientas de pensar e intervenir. Y creo que, sobre todo, buscará sus compañeros. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. La verdad, felicitaciones por haber podido sostener la jornada, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en las universidades públicas. Me parece un logro y es un momento importante para no abandonar lo específico, lo
como estamos en una hora avanzada de la noche, ¿no? Voy a tratar de ser muy sintético, porque me parece que para todos ha sido un buen esfuerzo estar aquí. Cuando Rubén me propuso asistir a este panel, la pregunta era, la propuesta, digamos, era en el sentido de que quería incluir en el plan de estudios de psicología específicamente la temática histórica. Y cosa que por supuesto yo adherí rápidamente, lo aplaudo, me parece una iniciativa importantísima de parte de los estudiantes mismos promueven esto. Pero claro, yo podría adherir y de alguna vez se incluye en el plan de estudio, podría colaborar. Ya una vez, creo que hace unos años, cuando ustedes presentaron el plan de estudio, participé en la discusión de ese plan. Pero claro, la pregunta es ¿por qué es importante el enfoque histórico en relación con la psicología? Y a esto es lo que tenemos que fundamentar, digamos, y poder responder. Piensen ustedes que hay muchos textos acerca de la historia de las ciencias, pero para decirlo muy sintéticamente, las ciencias, claro, siempre en esos textos de la historia de la ciencia están vinculados con las llamadas ciencias naturales, porque de algún modo las ciencias naturales tienen una mayor antigüedad, para decir así, que las ciencias humanas. Prácticamente el territorio específico de las ciencias humanas surge ya sobre finales del siglo XIX. ¿Qué ocurre con las ciencias naturales? Tienen un sentido de progreso, para darlo sencillo. Cuando Newton descubre la teoría de la gravedad y formula su teoría de la gravedad, piensa en el espacio que llega hasta hoy, y la teoría todavía sirvió para poder lanzar un cohete con un satélite al espacio. Hay ciertos principios que están establecidos. La biblioteca de los físicos, digamos, va sumando textos, va sumando libros, como la biblioteca de un biólogo, ¿verdad? O como la biblioteca de algún cientista natural o de un físico. Va sumando textos porque hay un progreso del conocimiento. Y por más que el conocimiento tenga momentos, como Kuhn decía, de paradigmas que modifican el paradigma anterior, hay una cierta continuidad. Y hay una cierta linealidad en la biblioteca, donde cada libro puede significar un avance en el conocimiento. En ese sentido, el modelo de las ciencias naturales viene a chocar en el siglo, básicamente en el siglo XIX, viene a chocar con el problema de todavía inexistente campo de las ciencias humanas. ¿Qué sería estudiar este desafío de estudiar acerca del hombre, ahora hay que decir el hombre y las mujeres, pero es que las sociedades, las culturas, es decir, cómo incluir dentro del campo del conocimiento científico a la vida concreta de la existencia real de las personas y las sociedades. Todos sabemos que hubo, por supueto, muchos textos vinculados a las cuestiones de la psicología, desde los griegos en adelante, para hacerlo sintético y a modo solo de ejemplo, un recorrido rápido y sintético. Hay un libro de Kant, 1793, que se tituló La antropología, está traducido, hay una muy buena traducción al español, al castellano, y que recomiendo mucho leerlo. Probablemente es el mejor estudio sobre la psicología a partir de la filosofía racional de Kant, y va a tener de algún modo implicancias futuras. Pero hasta ahí, y todo el siglo XIX prácticamente, la psicología formaba parte del campo de la reflexión filosófica. Es más, a Kant también le vemos un texto que algunos conocen, que era el conflicto de las facultades. Tiempos de Federico II se había definido que había facultades de primer nivel que básicamente eran aquellas en las cuales los estados tenían interés, que era la salud, donde se trataba de la salud y la muerte de las personas, las cuestiones del derecho, donde se trataba el tema de la ley, y la teología, donde se trataba el tema de la moral. Y abajo quedaban las
la filosofía como madre de todo lo que implicaba la pregunta acerca, la vieja y tradicional ontología, la pregunta acerca del ser, de qué es el ser y qué de algún modo incluye las sociedades, las culturas, etc. Piensen que recién paso rápido, seguramente supongo que todos ustedes son psicólogos o estudiantes de psicología, están en la carrera y muchas de estas cosas seguramente ya las han visitado. En la segunda mitad del siglo XIX hay dos fenómenos que hay que estudiarlos minuciosamente porque han tenido consecuencias todavía para el desarrollo de nuestro conocimiento actual en el campo de la psicología. Uno es la aparición de Augusto Comte, que es el fundador del positivismo que todavía seguimos hablando y discutiendo, cuya pretensión mayor era utilizar el mismo método científico, tanto en el campo de las ciencias naturales, aplicado a las ciencias humanas. Él pensaba que el método positivismo de una explicación causal de los fenómenos, que ese es el núcleo, digamos, de las ciencias naturales, la explicación causal de los fenómenos permitía el avance y el conocimiento. La investigación de las causas, ¿verdad?, era lo que permitía explicar los fenómenos y eso generaba el progreso de la ciencia. Augusto Comte era un personaje muy especial, no sé si han ido alguna vez. Se suicidó 3 veces, por ejemplo. Siempre del mismo modo. Se desesperaban los conflictos que tenía con su mujer, salía corriendo y se tiraba para ahogarse en el Sena, que uno de los puentes que hay en París sobre el Sena se tiraba. Era un hombre bastante perturbado y tenía una muy fuerte relación, más bien con la matemática y con la física. Pocos años después, en un contexto cultural similar, surge alguien que ustedes deben conocer, que es Dilthey. Dilthey es el que introduce una grieta, una crisis dentro de este modelo de una ciencia puramente positivista. Y a Dilthey le debemos, de alguna manera, el origen de que haya una independencia hoy de una disciplina psicológica. Dilthey dice que el método de las ciencias naturales tienden a explicar. Dice, la cuestión para las ciencias humanas no es explicar, sino comprender. Porque las causas del comportamiento y la conducta y la forma de pensar de las personas, los comportamientos de las sociedades, la existencia de culturas y sus diferencias, dice, no solo no puede ser explicado porque no hay causas, no hay una causalidad que explique, sino que para comprenderlas es necesario que el investigador, el que está construyendo el conocimiento, entre en relación con el campo que está estudiando, ya sea una persona, desde el punto de vista psicológico, una sociedad o una cultura. Los antropólogos culturales forman parte, digamos, de la producción de conocimiento acerca de las distintas y diversas culturas. Esto marca una ruptura, porque ahí se introduce el horizonte de un conocimiento científico para la psicología, como también para la sociología, la antropología y las demás ciencias humanas. ¿Por qué es importante esto así muy rápidamente? Porque a partir de allí, y de ahí en adelante, nosotros tenemos siempre de un lado el acecho del positivismo como intento de generar una ciencia positiva también en el campo de las humanidades, y del otro lado este camino que abre Dilthey, que es la relación de comprensión, construir un conocimiento cuyo eje, cuyo centro es que el conocimiento acerca del ser de las personas y sociedades y culturas significa solo se produce conocimiento en una relación. Imagínense que la psicoterapia y el psicoanálisis mismo se sustentan en esta reconstrucción de una verdad, no de una explicación, pero sí de una verdad acerca del ser de una sociedad en base a un compromiso de quien está produciendo el conocimiento, el investigador, en una relación con el sujeto de la investigación. Esto abrió un campo nuevo. Piensan si alguno está alrededor de la sociología, Durkheim, Weber, George Simmel, que son los padres de la sociología moderna, son subsidiarios de lo que este camino que abrió Dilthey. Y ahí entonces empieza un problema, porque
mientras los filósofos hablaban de los temas psicológicos, y hablan, y hay mucho material en eso, yo mencionaba en la antropología de Kant, bueno, era muy claro que había opiniones. Kant decía el mismo, que si algo define el núcleo del ser como sujeto humano, es la capacidad de sentir, el campo de las pasiones y los sentimientos, la capacidad de pensar, es decir, de las posibilidades racionales del pensamiento humano, y la capacidad de juzgar, es decir, de establecer valores. Sentir, pensar, juzgar. Es el núcleo que circuló entre todas las opiniones sobre la psicología, la filosofía de la modernidad, que Martín piensa en Hegel y toda la filosofía moderna. Ahí estaba claro, digamos así, que la psicología era un tema de cualquiera que tuviera una reflexión o un conocimiento sobre las condiciones del ser humano, las sociedades y la cultura. Con Dietrich se arma un problema, porque empieza a parecer que no hay una psicología como hay en las ciencias naturales, hay matemáticas, o la ciencia de la física, la biología, esas ciencias que progresan, pero resulta que en el campo de las ciencias humanas no existe el progreso. Lo que hay son sumatorias de opiniones, de escuelas y de autores, porque no hay ninguna. En la medida que todo está en una relación de conocimiento, dado por un vínculo entre investigador, productor de conocimiento y el objeto a conocer, queda libre, ¿verdad? Cada autor desarrolla teorías diferentes. Dietrich tiene otro texto que recomiendo que está traducido, un libro que se llama Psicología y Teoría del Conocimiento. Y ese plantea un problema, porque entonces ya no hay una psicología, no podemos hablar de la psicología como una disciplina, como creo que todos se dan cuenta que la psicología no es una disciplina, sino un conjunto de escuelas, opiniones, prácticas que de algún modo apuntan, ¿verdad?, al desenvolvimiento de la conducta y el pensamiento y el juzgamiento de los valores humanos, pero conformando distintas perspectivas, distintas teorías que se diferencian entre este conjunto de psicologías, se diferencian por su cercanía, o yo diría así, esta ambición ilusoria de construir una ciencia positiva acerca de la psicología, y se diferencian aquellas que, siguiendo el camino más abierto por Wittgenstein, buscan, ¿verdad?, el desarrollo de un conocimiento que esté en base a la comprensión de lo humano en el terreno de una relación. Aparecen varias psicologías. Ustedes piensen que, y creo que porque hago este repaso para postular de que luchan porque haya una perspectiva histórica dentro de la formación de los psicólogos. Porque fíjense que en todo el siglo XIX, Mario citaba a Sarkozy. En el siglo XIX, la psicología fue muy extraña. Un personaje, Weber, a principios del siglo, que es el fundador del magnetismo animal, fundó una psicología acerca de la sugestión del magnetismo. Hubo otro, peor todavía, Joseph Gall, el creador de la frenología, ¿se acuerdan que exploraba el cráneo manualmente? Y entonces detectaba, en la rugosidad del cráneo, detectaba el carácter de las personas y establecía el pronóstico de destinos personales de esas personas. Fue muy famoso, Gall. Se terminó su vida en Estados Unidos, donde se difundió mucho esto. Y Charcot inaugura, Charcot era neurólogo, y Charcot tenía una particularidad, era un positivista como neurólogo, y tenía la ambición de fundar una psicología basada en la histeria, pero básicamente traduciendo en términos neurológicos aquello que demostraba su experiencia con la histeria. La maravilla y la fascinación de Charcot, que era un gran seductor, era justamente la capacidad de producir episodios de conversión histérica a través de la hipnosis. La escuela de Nancy Montanet siguió el mismo camino. Freud no se fue de eso, por más que haya dicho reconocimiento a Charcot. Era el terreno de las terapias sugestivas, y la psicología que había era muy íntimamente ligada a la capacidad del profesional, de los que ejercían estas prácticas, la capacidad de dominio del poder sobre el otro.
ya sea por la sugestión hipnótica, ya sea por la sugestión del mesmerismo, el magnetismo. Y ahí empiezan a aparecer, hasta principios del siglo en Estados Unidos, Watson, creador del conductismo, que tiene uno de los primeros textos en la psicología vista por un conductista, por un estudioso del comportamiento de la conducta humana. Watson también apunta mucho a generar una perspectiva positiva del campo de lo psicológico. Viene luego el siglo XX, se inaugura con dos corrientes, de las cuales muchos de nosotros seguramente somos subsidiarios, que son el psicoanálisis por un lado, y por otro lado la fenomenología. La fenomenología es la gran productora de las psicoterapias racionales. Las psicoterapias racionales se desprenden sobre todo de uno de los discípulos de Husserl, que es Jasper, que es el creador de la psicopatología en el siglo XX. Y ahí se abre una corriente psicológica basada en las relaciones de comprensión. Para la fenomenología, todo el conocimiento psicológico solo puede hacerse en base a una relación con el otro, en un vínculo de empatía. La empatía quiere decir que vivimos en un mismo universo de lenguaje, de valores y de cultura. Por lo tanto, la producción del conocimiento se da, ¿verdad?, en esa relación de comprensión con aquel a quien escuchamos o atendemos. El psicoanálisis con diferencia porque fue introducido una ruptura fuerte con la introducción del inconsciente, pero también, estos que han estudiado bien a Freud saben que el conocimiento en psicoanálisis no son los libros de psicoanálisis. Nosotros no tenemos una teoría explicativa universal que podamos aplicar a los pacientes. No tenemos una teoría explicativa. Tenemos la experiencia en base a la transferencia y en un vínculo emocional que incluye la dimensión del inconsciente, se produce un conocimiento. Una verdad que siempre va a estar del lado de aquello que, como dice Freud, como verdad histórica, ¿verdad?, es la verdad que se construye del lado de la palabra del paciente. Verdad que tiene que ver la palabra histórica con que esa verdad siempre remite, de algún modo, a la existencia real de una persona, a la vivencia de su pasado. Entonces, este es el panorama. Tenemos escuelas de psicología, tenemos distintas versiones de psicología. No me quiero detener en eso, pero últimamente ha vuelto lo de Augusto Comte, hay un positivismo un poco más sofisticado, pero todo el cognitivismo que se quiere respaldar en la neurociencia pertenece a Watson y a los planteos originales del positivismo del siglo XIX. No es algo nuevo. El viejo intento, ¿verdad?, de fundar una ciencia psicológica en base, apoyándose, robándole conocimiento a lo que conocemos hoy como neurociencia. Y hay formas de conductismo en las terapias conductuales, hoy forman parte de este mismo intento. Watson pensaba lo mismo. Si descubrimos los motivos y las características de la conducta humana, podemos intervenir para modificarla. Es así de simple el tema. Quiero terminar con la conclusión de esto. ¿Qué significa esta dispersión de escuela y de perspectiva? Nosotros no tenemos una teoría psicológica que pueda ser universal, porque estamos condenados permanentemente a la singularidad de cada persona. Si el conocimiento se produce en una relación con cada persona, ese conocimiento se produce tiene mucho valor como construcción de una verdad para esa persona en una relación terapéutica, o en una relación terapéutica en el sentido de es lo mismo para el sociólogo. El sociólogo construye teorías que son válidas para explicar fenómenos de una sociedad, pero no es un valor universal para todas las sociedades. Siempre va a ser limitado en parte de una opinión respecto al funcionamiento de una sociedad en determinado momento histórico. Lo mismo les pasa a los antropólogos. Pueden ir, como hizo Levi-Strauss, que vino desde Brasil, estaba estudiando, visitaba culturas y comunidades, descubría el lenguaje, las formas de intercambio, etc. Pero los conocimientos que eran válidos para cada cultura, nosotros estamos condenados, pero nuestros conocimientos no son universales, no son explicativos, solo son comprensivos. Es muy sencillo, la ciencia de la naturaleza explica, nosotros comprendemos, y como comprendemos,
estamos atados, ¿verdad?, a la singularidad del campo en que la comprensión se ha producido. ¿Qué significa esto? Repito varias veces lo de universal y explicación, porque piensen bajándolo al terreno específico de nuestro trabajo. Para los partidos positivistas escribieron mucho de historia de medicina, por una razón. En los cuerpos de las 6.500 personas que hay en el mundo es exactamente idéntico, tiene los mismos órganos, el mismo metabolismo, el mismo funcionamiento, y más allá de las características singulares de cada cuerpo, todos los cuerpos responden a las normas que los propios mecanismos biológicos tienen. Esto, nuestro maestro Canguilhem lo descubrió en la escuela normal y patológico, el texto clásico de Canguilhem, donde dice que la norma que regula el funcionamiento de los órganos del cuerpo es una norma propia de los mecanismos biológicos, es interior al cuerpo mismo. Por lo tanto, ¿verdad?, hay un principio de identidad. Los cuerpos de todos nosotros, más allá de nuestras pertenencias étnicas, inclusive raciales, etc., son los mismos. El principio que rige la vida biológica es un principio de identidad. Las patologías, por eso, son más o menos las mismas en todo el mundo, y son los estudios, digamos así, de la biología molecular actual que se trabaja en neurociencia, cuando actúan sobre el cerebro, los cerebros de todo el mundo son iguales. El problema, esto les permite a los médicos y como a los neurobiólogos, sobre todo a los neurobiólogos moleculares, les permite producir explicaciones que son universales, sirven para todo el mundo, son universales. Respecto al campo de la subjetividad, nosotros ahí tenemos un problema. También Canguilhem explicaba que las normas que regulan las formas de pensar, la construcción del pensamiento, siguiendo esta teología del pensamiento, la capacidad de sentir los sentimientos de las personas y la capacidad de valorar y de juzgar, eso pertenece siempre a una singularidad plena de cada sujeto. Si el cuerpo de un africano es igual que el cuerpo de un argentino, la subjetividad del africano se ha construido en base a una experiencia de vida, una estructura familiar, una estructura social, una cultura y una existencia real, un desarrollo de esa vida, ¿verdad?, que van a marcar seguramente en esa persona una singularidad plena, que va a ser diferente, ¿verdad?, a la de otro africano y a la de cualquier otro ciudadano del mundo. Porque en la vida subjetiva lo que rige es la diferencia. Esto parece extraño, pero los 6.500 millones de personas que habitan este planeta, cada uno de los que están en este mundo nos sentimos únicos y diferentes. Y tendríamos horror cuando aparece un doble, alguien que fuera idéntico a nosotros mismos. Por lo tanto, el principio de diferencia, ¿qué significa? Esta singularidad, este respeto a la singularidad plena de cada sujeto, significa que no hay un sujeto normal. Nosotros no tenemos un sujeto normal. No podemos construir nunca un sujeto normal, porque un sujeto normal es un sujeto universal. Puede ser normal el cuerpo, y un médico puede decir que esta persona es normal porque no tiene patología. Nosotros no podemos decir quién es normal y quién no, porque tenemos que ver siempre la singularidad y la diferencia. Y cada persona, como dice la gente común, cada persona es un mundo. Y cada existencia real tiene historias y vicisitudes que atravesaron y que van a conformar lo que ahora es. La subjetividad que termina siendo tiene que ver con ese trayecto a lo largo de la vida. Por lo tanto, si coincidimos con Canguilhem, que la norma que regula el sentir, la pasión, el pensar y la valorar son exteriores al sujeto, provienen de la vida social, de la cultura, de los trayectos, digamos así, de la existencia. Conclusión, no hay un sujeto normal. Esto, yo lo he repetido muchas veces, esto a veces decepciona, porque nos quita el problema, nos quita la posibilidad de construir una ciencia positiva, por un lado, nos reduce a que estamos siempre construyendo conocimientos parciales, nos quita la posibilidad de tener explicaciones universales acerca de la psicología y nos obliga a ser muy cuidadosos y prudentes
con la idea de la anormalidad. La idea de los sujetos anormales desde el punto de vista de la vida psíquica, de la subjetividad, ha tenido consecuencias graves, muy terribles. Piensen, por ejemplo, lo que significó para los pobres delirantes del siglo XIX la creación de los manicomios. Millones de personas murieron allí por esta idea de llevarlos a la normalidad. Porque no dejaban vivir a alguien que tenía un delirio hasta que el delirio no lo agotaban. La agotaban a garrotazos, porque eran cascotes, eran tratamientos mecánicos. Después vinieron las convulsiones, los tratamientos convulsivos del siglo XX. Era golpear para que ese sujeto se convirtiera en normal. La idea de normalidad que tenían estas psiquiatras, pero también fue presente mucho en la psicología, la normalidad era un criterio de adaptación. Era normal aquel que se ajustaba al promedio de las personas. Pero eso no resolvía la singularidad plena que tiene siempre, ¿verdad?, las personas en su singularidad total. Piensen que al principio del siglo, ustedes que están, los que han estudiado en psicología, todo el tema de los test de inteligencia. Los test de inteligencia creyeron que había inteligencia normal, 100. Entonces, si tenías 130 eras un poco genio, pero si tenías 70 estabas condenado, porque tenías como destino personal una cierta incapacidad. Esto sacrificó y estigmatizó a muchos chicos con la cuestión de medirles la inteligencia. Lo mismo que cuando se quiere aplicar esta idea de normalidad, cuál es el comportamiento normal de un chico en la escuela. ¿Cuál es el número de movimientos que puede tener un chico para pertenecer a la normalidad? Pues si se pasa, puede ser un síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Y entonces ahí llevar la normalidad y disciplinarlo, guardarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La idea de normalidad en nuestro, de anormalidad en nuestro terreno ha sido siempre el ejercicio de un poder estigmatizante, discriminatorio y que de algún modo arrasó con la vida de muchas personas. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente esto se puede aprender en la historia. Y si ustedes logran que esto se introduzca en el plan de estudio de psicología, van a permitir que cada uno, no solo que pueda tener la libertad de orientarse en el campo de la psicología de acuerdo, ¿verdad?, a su propio juicio, sino que también va a tener la posibilidad de elegir la formación, pero también va a tener la posibilidad de saber que lo que elige hay detrás una historia del conocimiento psicológico, aquella que hay que no repetir y aquella que hay que desarrollar. Bueno, he dicho que todo esto es muy apretado, pero espero que se haya podido entender.